Creo que es uno de los sueños de un editor y creo que además se han conjugado aquí todos los elementos para que eso se dé. El Retiro de las Letras, un nombre hermoso y bello que va a vivir de un nombre de una calle también bonito, se llama la librería, que no lo ha dicho Isabel, porque ahora tenemos que empezar a buscar el sitio de picnic por Madrid, en la calle Anunciación número 2, y hoy anunciamos el nacimiento de una librería al costado del Retiro, que es un sitio, ya sabéis, de ocio, de descanso, de esparcimiento de los madrileños y las madrileñas, pero también es la ubicación de la Feria del Libro de Madrid, que siempre, más o menos, es la primera quincena de junio. Claro, que de pronto tengamos una feria y una fiesta del libro continuo en una librería, que va a ser este retiro, que va a estar lleno de letras, de lecturas, de libros, nace con una ambición generalista, pero seguro que va a tener una debilidad por las literaturas latinoamericanas, tiene un parque delante y seguro que la literatura infantil va a encontrar su espacio. Es decir, demos la bienvenida porque en las librerías cabemos todos, cuantas más librerías se abren en un país, más democrático será ese país, más pensamiento, más libertad y más criterio a la hora de elegir tendremos gracias a las librerías. Y si esta anunciación, esta presentación de una nueva librería es una noticia extraordinaria, a mí me alegra un montón que además nos une aquí, y aquí hay mucha comunidad colombiana, algo que también presenta Páginas de Espuma, y ahora espero que no me lancéis nada, pero después de 25 años de editorial, Páginas de Espuma, ahí lo suelto, ya veo alguna sonrisa de alguien que conozco, no teníamos ningún autor de Colombia, ninguna autora de Colombia en 25 años. Vamos a echarle la culpa a los argentinos y a los mexicanos. No sé si habrá alguno en la sala, pero bueno, les vamos a echar la culpa a ellos en este momento. Que se abra la puerta de la editorial a la literatura magnífica, rica, variada y profunda de Colombia con Margarita es una alegría absoluta. A mí lo que más me ha gustado de esta aventura es que, como muchas de las que hace un editor, es que la lectura te lleva a quien escribe. Y las coincidencias de la vida de pronto ocurre que en una mesa Margarita y yo nos sentamos y empezamos a hablar de lo que leemos, de lo que ella escribe y lo hacemos con alegría, digamos, con una apertura de que todas las posibilidades y todos los sueños pueden ser reales. Y al poco tiempo el editor, que es un poco sibilino, le hace una propuesta a Margarita para que a lo mejor pudiera tener ese tipo de texto que a veces es un texto extraño y a veces ciertamente incómodo para un escritor porque es lo suficientemente largo como para que desequilibre un libro de cuentos, pero es lo suficientemente corto para que no llegue a novela y se sitúa en ese espacio delicioso que Paul Viejo llama la tierra de nadie, y que está entre el cuento y la novela. Ese texto que, dado que somos Páginas de Espuma editorial dedicada al cuento, vamos a decir en todo momento que es un cuento. Pero es un cuento largo que merodea otras posibilidades narrativas y Margarita hace gala de ello. Y el libro se sitúa en una colección que nos apetecía hacer mucho en Páginas de Espuma. O sea, es un sueño de una editorial de cuento, no solo publicar libros de cuentos, que es lo que tradicionalmente hacemos. Se nos van a llevar al nuevo lector, que ha sido el más osado en preguntar algo. Vamos a ver qué nos ha preguntado, luego nos lo aclarará dentro de un poco. Y la idea un poco de esta colección era, ¿y por qué no publicamos? Nos damos el lujo, después de todos estos años de trayectoria, publicar un cuento aislado, un cuento único, y además algo que bueno, nos gustaba como reto. Creo que un catálogo editorial se basa en una coherencia, en siempre una propuesta definida, pero tiene que ir renovándose, y nos apetecía ese reto de empezar a ilustrar nuestros libros. Así que bueno, esa propuesta se fue lanzada a Margarita y fue rápido realmente, porque efectivamente, como el editor intuía, podía ver en el cajón, aquí tenemos cajón, ese texto que podría llegarse a convertir en lo que hoy es alegría. A partir de ahí viene un proceso de
conversación, de debate, de diálogo, esa parte que es hermosa, de conversación entre quien escribe y quien habla, y mientras el texto progresó, yo, como si fuera casi un genio de la lámpara, le dije a Margarita: oye, y para el libro, ¿tú qué deseas del libro? Hay que ilustrarlo, ¿qué te gustaría? Y ella dijo: pues hombre, me gustaría mucho que fuera Power Paola. Y dije: hombre, esto es perfecto, voy a por un solo libro ya 2 autorías colombianas. O sea, esto va rápido ya, 2 autorías colombianas. Y le dije: claro, a mí también me gustaría, Margarita, pero ya sabíamos, nos temíamos que su agenda de Power Paola iba a ser complicada y bueno. Pero nuevamente el editor se lo propuso a Power Paola, y nuevamente lo que es básico en todo esto, la lectura. Power Paola era una lectora de Margarita y le apasionó desde el principio el proyecto. Le pasamos una primera versión del texto, ya enseguida empezó a imaginar posibilidades lectoras, posibilidades de ilustración, y así se fueron amalgamando estas 2 orillas de un mismo cauce, que es el libro. Creo que la propuesta de Power Paola viene a complementar algo que está en el texto, pero también crea su propia historia, o sea, su propia mirada, y eso a mí lo he ido aprendiendo trabajando con los ilustradores. No esperéis que sea un trabajo que solo ilustra fielmente y fidedignamente lo que Margarita va a contar. O sea, hay un espacio creativo propio de Power Paola que alimenta la historia. La verdad es que estamos absolutamente felices, Margarita, de que seas nuestra primera autora de Colombia. Bienvenida a Páginas de Espuma. Y para hablar del libro, para hablar de esta historia maravillosa donde la selva se convierte en personaje, donde hay rumores de hostilidad en una novela corta, en un cuento largo coral, creo que para todo ello tenemos hoy aquí a Nuria Lavari, amiga. Ella sabe que desde los tiempos en que nos conocimos, que ya empieza a ser unos cuantos años, pues bueno, somos unos apasionados también de acercarnos a sus novelas y a sus cuentos. Y nada, le dejo la palabra a Nuria. Muchas felicidades a la librería, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Es un viernes por la tarde, hace calor, no ha empezado la feria y ya estáis en el retiro. O sea, yo creo que podéis empezar a acampar por aquí, que el viernes empieza la feria y allí nos tendréis a todas las editoriales y todas las librerías. Así que muchísimas gracias. Nos lo vamos, mira. Pues hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. La verdad que estoy súper contenta del lujo de presentar a esta autora y a este libro y esta librería e incluso esta editorial. Así que luego incluso puedo dar una línea de cada cosa, pero reconozco que cuando voy a presentaciones de libros me pongo muy nerviosa de que la autora que he ido a ver no empiece a hablar. Entonces voy a dejar hablar a Margarita, por lo menos saludar a tu público que han venido a verte, por empatía con cuando yo digo: esta gente, si yo voy a ver a Margarita, que le dejen decirme por lo menos sola. Entonces, si quieres, te cedo un poquito. Gracias. Bueno, hola Nuria, hola a todos. La verdad que estoy súper emocionada, Isabel. La verdad, todo lo que dijiste me llegó al corazón, la verdad. No puedo creer que conozca a Sudakia, o sea, esos inicios. Y bueno, es un privilegio estar acá para inaugurar, entre muchas comillas, porque suena como solemne, o sea, siento que en algún momento vamos a cortar una cinta, pero no es el caso. Casi. Pero estar acá en el nacimiento de una librería que siempre me parece un acontecimiento de carácter así importantísimo, soberbio, porque hay que querer hacer una librería, ¿no? Traer otra librería al mundo y ponerle a uno todo su personalidad y su curaduría. Me parece un proyecto de los más hermosos que se pueden tener y te felicito y estoy honradísima de que me hayas invitado en este
nacimiento, digamos que la vamos a bautizar. Así que bueno, eso primero, muchas gracias Isabel y gracias a todos los que están acá, no puedo creer que haya tanta gente con este día además, así que bueno, muchas gracias. Y con respecto a lo que decía Juan, ciertamente yo creo que pocas veces me pasó que las cosas cayeran como de manera tan natural, tan orgánica, por su propio peso. Eso fue tipo un chat. Él me dijo, ¿tienes algo? Yo le dije, tengo esto. Y él me dice, me gusta, lo trabajamos así. Fue como una cosa completamente fluida lo que se dio. Y entonces me parece milagroso todo el proceso y que ahora este libro exista y exista como existe. Yo cuando él me preguntó a quién se me ocurría, le dije Paola, pero le dije con una timidez, le dije, ella es una estrella, no sé si va a querer, no sé si sabe quién soy. Entonces cuando él me vino con la devolución de que ella está encantada, vamos a hacerlo, y de ahí en más tuvimos un montón de encuentros con Paola, que también fueron unas cosas, unas reuniones y unas conversaciones increíbles que me hizo pensar mucho en el material, ella lo hizo crecer, por supuesto, y bueno, es un libro que me pone muy orgullosa y que bueno, estoy muy ansiosa también por hablar de él con Nuria, que sé que es tan buena lectora y escritora además. Así que bueno, finalmente, hola Nuria y gracias Nuria. Ya, Paula, es que me gusta escucharla. Y, bueno, en relación a la librería, solo añadir que de todos los sitios del mundo en el que yo puedo agradecer una librería, que son casi todos, en la Puerta del Retiro es como, por fin, o sea, gracias de verdad, porque es muy buen plan venirse con una, no sé, yo lo practico con mis hijas y ahí al lado hay una librería solo para niños y yo tenía unos celos de... Aquí yo con mis kilos de libros infantiles y solo en feria puedes comprar tu libro en el Retiro, es parte de la gracia de la feria y ahora vamos a poder hacerlo todo el año. Así que esto pinta muy bien, esto es una alegría, claramente. En cuanto al libro, vamos a entrar ya, bueno, primero, vayamos al grano, esto es un textazo colosal. No me lo esperaba, os debo decir a los dos. Y yo ya he leído Margarita antes. Y además, confieso que soy casi compradora, sí, compulsiva, vamos a decir, de este tipo de libros que a veces me pregunto, pero ¿esto quién se lo comprará? ¿Sabes? Como estos libros ilustrados que son tan bonitos. En este es la teoría, tengo la frase contraria. ¿Quién podría no comprarse este libro? O sea, habéis dado, de verdad, es un libro perfecto. Yo me compro estos libros preciosísimos, a veces compulsivamente. Joder, a veces es perfecta la ilustración, a veces es el texto, a veces las dos cosas, pero entonces el texto normalmente ya lo he leído, y ahora os hablaré de esto. No termino de regalarlos muchas veces. Este libro he pensado, pues igual me compro... Yo antes regalaba, os voy a decir, Qué bonito es Panamá, que es un libro ilustrado muy bonito, que también os recomiendo, pero es infantil. Y yo pensamos, igual me compro 10 o 15 libros, porque luego yo cuando tengo cualquier cosa, es perfecto. O sea, el libro, de verdad, enhorabuena a las dos partes, entraremos ahora en el texto, pero es una alegría. Y de hecho, no sé si os pasa a veces, como lectoras y lectores, yo llevaba un tiempo de eso que... un texto que te encienda, ¿sabes? Y a veces llega un título y lo voy con una ilusión que me mata y ya cuanto más mayor soy, más me pasa, ¿eh? Y empiezo de pronto a leer autores que ya he leído o vuelvo a autoras y autores muertos, os estoy confesando. Bueno, pues no esperaba yo que esto iba a ser como de caerse. O sea, es un texto que lo acabé y dije, pero perdón. Entonces, ahora volveremos al texto, que no puedo dejar de decir que es así y que es lo importante. Pero quería parar un poco antes en lo increíble que es leer otra vez un libro ilustrado, que no lo hacía, me he dado cuenta desde que era niña. La sensación, lo que os digo, porque las novelas gráficas son una cosa, los libros de ilustraciones no son en realidad libros ilustrados, porque a veces, eso, ya me he leído el relato,
o porque no son tan buenos, también tengo que decir. Pero esta cosa de ir viajando y encontrar estos dibujos y de pronto estar, este perro no es un pastor alemán como el que sale aquí, o sea, me veía como que no me pasaba esto desde Andersen, ¿sabes? Desde, wow, es un viajazo leer así y leer al lado con Power Paola, que ha hecho unas cosas. Ahora si queréis leemos el primer trocito del libro y la ilustración, o sea, primer párrafo de ilustración y ya entiendes de qué va esto. Ahora, si quieres, hacemos el ejercicio. Luego decir que me engañó, también iremos ahora. Claro, yo llegué con esta cosa naive de, bueno, vale, porque han hecho un librito ilustrado con un texto que había por allí, os confieso, y que a ver qué tal está, y alegría. Bueno, alegría, pues sí, estará... Yo, qué raro, Margarita. Pero dije, pues claro, se habrá puesto a lo mejor a hacer ilustraciones de sentimientos, yo qué sé. Y empecé a leerlo y vamos, es que es de lo mejor que he leído esta temporada. Wow. Os lo digo sinceramente. Entonces, si queréis hacemos el experimento, si quieres leer el primer párrafo y enseñar la primera ilustración y luego yo sigo con el texto. Vamos a leer poquísimo porque no os podemos spoilear absolutamente nada. He hecho este pacto con ella, pero el arranque solo un párrafo. Es la primera, es esta. Cuando no había luna, la carretera no se distinguía de la noche. En las curvas más pronunciadas brillaban las estrellas que habían pintado sobre el pavimento por cada una de las personas que habían muerto ahí en accidentes de tránsito. Casi siempre eran borrachos aplastados por camiones conducidos por choferes, también borrachos, que temían ser atacados por la mujer vestida de rojo, estacionada en un Chevette rojo al costado de la ruta, con el capó levantado por alguna falla mecánica que ella no sabía cómo solucionar. Alzaba el brazo, pedía ayuda y no tardaba en obtenerla. Se trataba de una mujer vistosa e indefensa. En el relato de los camioneros que habían conseguido salvarse porque no frenaron, porque no se dejaron tentar, la mujer se subía a su Chevette y avanzaba veloz con el capó abierto, haciendo que ellos aceleraran hasta casi perder el control. Cuando creían haberse escapado, la mujer caía sobre el vidrio delantero con un golpe tan fuerte que de su frente empezaba a brotar sangre. Y el vidrio también se teñía de rojo. Sin saber bien cómo, conseguían manejar hasta el retén de policía, donde eran asistidos por el oficial de turno que tomaba la declaración errática, inconexa, disparatada, manoteaba su linterna y salía a inspeccionar las inmediaciones para no encontrar más que la negrura. Así empieza la ilustración. ¿Cómo os vais quedando? Y mirad la ilustración, las estrellitas preciosas, que son muertos. Es que yo os lo digo. Y claro, pues yo llegué así, además que había ojeado el libro y había pensado yo mis propias cosas de las estrellitas, la mano, el canuto. ¡Wow! Arranco y me encuentro con esto y con lo que va a continuar, que es un reto, es difícil presentar sin destriparos porque efectivamente, yo no creo, bueno, empecemos por lo de, me parece muy interesante esa definición de Pablo Viejo de tierra de nadie, porque a mí me gusta decir que un novelista para contar la historia de una familia tiene que hacer 100 años de soledad y un cuentista le basta con contar una cena de Navidad. Y como que así estaría, ¿no? Y siempre pienso que el cuentista es más listo. O sea, siempre pienso que tiene el mismo talento, pero además le añade como el poder increíble de la síntesis, ¿no? Y de verlo todo en un destello. Y es verdad que aquí yo decía, es un cuento, es un cuento. Hostia, pero es una genealogía. Es un cuento. Pero ¿cómo puede ser que sepa? O sea, para ser un cuento es verdad que con mi test infalible, que no es tanto de longitud, sino más de pólvora, de poética, de chispazo, y decías, tiene demasiada genealogía para ser un cuento, ¿no? Porque es complejísimo. Bueno, y está escrito, debo decir, yo creo que en estado de gracia. La primera pregunta que tengo es casi
de curiosidad absoluta. ¿Cómo puede ser que alguien escriba? O sea, ¿cómo esto acaba en un cajón? O sea, ¿cómo? Porque yo al llegar lo primero que le he dicho es, estarás contenta. O sea, estarás contenta como cuando, a veces cuando presentamos una novela parece que hemos hecho algo más importante, no sé cómo, o a veces me lo parece a mí, yo qué sé. No, este es un libro muy importante de Margarita. Entonces yo le he preguntado como, ¡guau! Estarás, ¿no? Y claro, bueno, tengo esta duda, como habéis contado esto, ¿tienes algo por ahí? Sí, bueno, algo tengo, claro, algo tengo. Juan debió flipar cuando le llegó esto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo fue al cajón? ¿Cómo...? Bueno, a ver, a mí también, creo que me voy a robar lo de Tierra de Nadie, me parece una gran definición para las cosas que en general me salen a mí. Me siento como muy cómoda en ese formato como contenido, como de... Ayer en una entrevista justo me preguntaban por cuál era la forma que había pensado para este cuento y se me ocurrió, la verdad que en ese momento, pero pienso que quizá quise como emular esas cajas chinas que están como una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, pero muy apretadas, ¿no? Como algo muy apretado. Como que no haya posibilidad de que se salgan, salvo si las destapas y las descubres. Y en realidad este texto lo tenía escrito a medias, porque era un cuento más corto, y cuando Juan me dijo esto, yo le dije, bueno, me lo habían pedido en realidad para una revista en inglés, que hay una antología, esas cosas que te terminas haciendo, escribe algo sobre tu país y uno termina como dejándose llevar, al final no lo mandé, no quedé contenta. Y cuando Juan me dice esto se lo mando y debo decir acá realmente que su trabajo acá fue fundamental porque no es que yo le entregué un texto terminado, yo le entregué un texto y él me dijo me encanta, me gusta, creo que puede crecer por este lado y este lado. Y tomé esas dos cosas que me dijo, que debo decir de verdad, o sea, no es por acá, tipo, lo tengo al lado y ya me da vergüenza hablar así, pero no me pasa normalmente que con un editor uno pueda tener, sí que hay evolución, pero nunca algo que realmente te sea útil para... Perdón, que quise ser polite y fue todo lo contrario, pero quiero decir para tu proceso. Porque a veces te dan ideas que son buenísimas, pero que son impracticables para lo que ya tienes pensado y cómo lo metes, Y él detectó un par de situaciones dentro del cuento que me dijo, mira, ¿sabes qué? Esto creo que puedo hacer por acá y por acá. Y yo tenía como fragmentos extraídos que tenían que ver con esos dos elementos, que básicamente era esto de convertir la selva, que tenía una presencia tan apabullante, hacerla crecer más como un personaje. Esto de la selva como personaje se lo ocurrió a él, me dijo, fíjate cómo lo puedes trabajar así, y lo tomé, y así hice crecer ese material, digamos, como con un par de inputs que me dio Juan, con una lectura muy cuidadosa del cuento, y en miras a ver cómo podíamos hacer que este material que estaba a medias pudiera crecer por algún lado. Y por supuesto también está mi inteligencia en captar eso, porque no todo es el trabajo del editor. ¿No? Y bueno, y así lo completé. Y pasó algo muy curioso, esto ya como del índole de lo anecdótico, y es que nos íbamos a encontrar en Guadalajara para hablar del cuento, a ver porque esto fue como un WhatsApp y al final yo no pude ir por una situación de salud y tal, y dije, ¿sabes qué? No importa, mejor, porque voy a tomarme este tiempo para encerrarme y trabajar en mi recuperación y en el cuento. Y eso hice, y creo que nunca me resultó como tan productiva una convalecencia, o sea, estaba completamente ahí entregada a pensar en esto que me había dicho y en ver cómo lo trabajaba, y lo hice, la verdad que siento que salió bastante rápido, y bueno, y conseguimos algo que no estaba previsto, o sea que en realidad fue un trabajo bastante, ¿cómo decirlo? Quiero decir azaroso, pero no lo es porque está pensado, pero no estaba para nada en mis planes, salvo por la intervención de Juan. Digo, este libro existe por eso.
Así que bueno, así fue como se produjo el crecimiento de este texto para convertirse en alegría. El nombre estaba, pasó algo que a mí me suele pasar bastante, y es que el comienzo y el final son exactamente eso, y porque suelo tener claro hacia dónde voy y cómo quiero que termine, casi que me surge primero la última línea que el resto del cuento, y el desafío es cómo cómo engordarlo, ¿no? Cómo hacer que esa parte del medio le crezca. Y ahí es donde ese espesor, espesor en todo el sentido, porque está el tema de la selva colombiana que es muy espesa, ahí fue donde me sirvió mucho esa inversión. Bueno, qué guay, qué suerte tenéis de este match, os lo digo. Sí. Otra cosa que, antes de entrar en alguna de las temáticas que trata el relato, es el uso de la palabra y del lenguaje, de la paleta de Margarita García Roballo. Me pasa a mí últimamente, a veces, que siento que esto se pasa a veces un poco por alto. Yo qué sé, si yo pienso, si fuese... cuando veo una exposición de arte se habla mucho rato de los colores, ¿vale? Y de la obligatorio, ¿no? Y de la pincelada y de un montón de cosas. Pues hay veces que yo misma leo historias que me encantan o bueno, incluso literaturas más tras, si quieres, más, no sé si decir sucias o con menos lenguaje. O sea, a veces leo literatura que me gusta y que no tiene esta potencia de lenguaje, este gusto por la palabra, este toque, ¿sabes? Que yo no, para mí tienen las grandes escritoras, que de pronto, pues yo no sé, a mí no me gusta el fútbol, pero mi padre es que veía un montón, entonces sé cómo hablan de, cuando dicen este tiene toque, o sea, hay como una magia, ¿no? Que parece, yo veo fútbol y que debe ser lo que ve la gente cuando ve libros, letras, y todo lo ve igual, pero hay alguien que, ostras, ve a Bellingham y ve cosas, ¿no? Pues cosas fantasiosas. Me encanta leer a mí cómo describen a estos. Pues esto pasa me pasa a mí con la escritura, que de pronto dices, haga lo que haga, que no suelte el balón. O sea, yo no tengo problema no te preocupes con lo del medio nunca, porque es como, si da igual. O sea, si hay un punto que vamos donde tú quieras, tú detente donde quieras. Y esto, sinceramente, bueno, creo que se está notando que me gusta, no me pasa a menudo. Entonces, bueno, evidentemente trata de Colombia, evidentemente no solo es que esté la genealogía de dos familias, ni siquiera de una, sino que también está la de un continente con toda su violencia, y además va Juan y mete la selva, efectivamente, y está como esa naturaleza dialogante sobre la que ahora iremos. Pero antes de entrar ahí, para ilustrar esta otra cosa que os decía, os voy a leer un parrafito que a mí, yo creo que me ha ahorrado un año de terapia, por ejemplo, que me lo he subrayado y me lo leo una vez y otra, y voy con el libro y se lo leo a mis hijas y se lo vuelvo a leer, por si que nada tiene que ver con nada de estos temas que os acabo de decir, pero que es esa mirada que tiene Margarita y ese toque, ¿no? Y dice, está hablando de unas chicas, vamos, que yo esto lo leo desde Madrid, lejos de la selva, lejos de la antología de las dos familias y lejos de conocer incluso Colombia, aunque cada vez más cerca. Físicamente, literariamente la conozco un poco mejor, pero bueno, habían empezado estas chicas a relacionarse hacía poco más de un año. Ana pensaba que Liz era fácil y maleable, le servía de comodín para sus ratos de ocio. Las amigas de su colegio requerían un esfuerzo que ya no tenía ganas de hacer. Cuando salía con ellas se medía, quería ser buena, agradable, flaca, y un poco sabia y un poco frívola. Quería ser buena... No, era demasiado. Más tarde sabría que eso se llamaba querer encajar, y cuando ese deseo se notaba mucho, su comportamiento, su conversación, incluso sus peinados, se enrarecían. Lo que más le costaba de ese deseo era justo eso, la conciencia de que se trataba de un deseo y no de un don.
Quienes sí tenían el don encajaban en cualquier hendidura con el solo hecho de apersonarse. O sea, gracias. Esto es simple, o sea, esto a mí alguien me ha dicho, Nuria, es un deseo, no es un don. ¿Sabes? Deja de intentarlo. Y decía, ha escrito todo esto solo para mí, esto es lo que pasa. Evidentemente no está escribiendo de esto. Ahora veremos de lo que sí está escribiendo. Pero esto es lo que pasa cuando tienes un texto tan enorme en las manos, que explota por todas partes. Es difícil pasar indemne una página, ¿no? Si quieres detente un poco en este año entero de... O sea, igual me lo tatúo. No es un don, es un deseo. Pero, y ahora vamos a entrar enseguida en A ver, ¿qué te puedo decir de eso? Yo creo que es algo muy, una sensación muy de la adolescencia, haber pasado por ese momento en el que necesitas encajar y hay un esfuerzo desmedido por ser parte, pero que no te sale naturalmente. Entonces, bueno, creo que es como esta cosa de recordarse uno en ese momento o de mirar un poco como... Me parece que es algo bastante común en las chicas, adolescentes, y bueno, me alivia saber que a ti también te pasaba o te pasa. No, encaja perfectamente en todos lados, pero bueno, que yo sí lo recuerdo como algo muy también de nuestra idiosincrasia en el Caribe colombiano, siempre al margen, siempre en la periferia, siempre queriendo ser más de lo que éramos, ¿no? Siempre mirando a otro lado. Eso es crecer en la periferia también, ¿no? Sentirse siempre como por fuera del círculo, mirando hacia adentro, queriendo encajar. Y sabiendo, una vez, digamos, te va cayendo como por gotas, ¿no? Esa conciencia, pero una vez la adquieres, te das cuenta de lo inútil que es ese esfuerzo, ¿no? Y esto es una digresión total, pero ahora escuchándote me pasaba acordarme, por ejemplo, de esto de las lecturas, como las lecturas con las que crecimos, que también tienen que ver con querer encajar dentro de una tradición literaria determinada y en lugar, digamos, de hacer un trabajo propio, de cultivar un lenguaje y una voz. Yo recuerdo cuando era chica y tenía mis primeras lecturas, siempre que fantaseaba con ser escritora, que era una fantasía como poco frecuentada en ese momento, porque era un disparate, básicamente, yo tipo criada al rayo del sol, 40 grados a la sombra, pudiendo pensar muy poco, porque como que realmente la cabeza te hierve, pero yo leía, por ejemplo, Mujercitas, y yo siempre imaginaba que mis personajes iban a tener guantes y iban a estar tomando el té y hablando de la próxima nevada. Y era como, ¿cuándo te va a pasar eso? Digo, era como también una manera de intentar entrar en un escenario en el que claramente no pertenecía. Tarda uno mucho en darse cuenta de que pasa por otro lado eso, ¿no? Que uno puede, en todo caso, hacer un esfuerzo, insisto, por buscar esa voz y esas palabras que sí te son propias. Y esto digo para hablar un poco de los colores, de las pinturas, ¿no? Como esas palabras que te son afín y que te permiten un poco singularizar lo que haces, porque de otra manera y te digo que yo también me la paso leyendo y me he pasado la vida leyendo libros genéricos y como que los leo vorazmente y que me parece que está muy bien que existan, pero los estereotipos que instalan ese tipo de lecturas hacen naturalmente que uno se siente excluido. O sea, yo en Mujercita me fascinaba, pero no me apelaba, o sea, no era algo en lo que yo me pudiera sentir ni yo, ni mi familia, ni mi ciudad, ni mi país, ni la sensación térmica. O sea, era algo muy fuertemente como que te expulsaba y yo quería estar ahí, ¿no? Dentro quería ser Marsh. La parte de la sensación térmica, ¿tú sabes dónde está esa parte? Es algo que me marcó en la vida, como el tema del calor, por eso acá estoy bárbara, no sufro nada. Ustedes están todos de verano y yo estoy impecable porque... Es que no sé dónde estaba tú la ubicas mejor, yo puedo hablar un poco mientras. Es que hay una parte, el profesor que ahora, bueno,
ahora entramos en Colombia, en genealogía, sin destripar muchísimo, entonces creo que es mejor estas pinceladitas. Pero hay una parte de la sensación térmica que yo también, que es como tiene estos, como una especie de destellos de hiperlucidez. Igual es un principito. Hacía veces había presentado un trabajo de la foto Sí, pero igual hasta aquí. Okay. Con el arranque de la tesis. Está bien. Y no hacemos leer más, lo prometo. Era porque, bueno, no importa, no voy a explicar de dónde viene esto. Ana subió el aire acondicionado porque hacía mucho calor. Siempre hacía mucho calor. Hacía meses había presentado un trabajo en la clase de sociales acerca de los efectos del clima tropical en la población. No era nada nuevo, pero la profesora se molestó. Según la teoría expuesta por Ana, las altas temperaturas modificaban drásticamente las conductas de las personas, afectaban el cerebro, ralentizaban el aprendizaje. Se habían hecho pruebas, jóvenes encerrados en una habitación calurosa tomando el mismo examen que otros jóvenes encerrados en una habitación climatizada a 24 grados. Los primeros contestaban mal, porque todo lo que querían era salir de allí, escapar, tirarse al primer charco de agua que encontraran a su paso. Con calor era imposible detenerse a pensar. El calor provocaba catástrofes, aceleraba el metabolismo. Los vehículos chocaban más porque todo lo que ansiaba el conductor era llegar a destino, acabar con el calvario. El calor generaba violencia. Nadie tenía tiempo de pedir por favor, era más fácil empujar, gritar, pegar una patada, una trompada, un tiro, a todo aquello que resultara un obstáculo en el camino de salida hacia cualquier otro sitio donde la cabeza no hiriera. La queréis como yo. Bueno, pues en esta parte del calor viene de, no, es algo de un personaje nada más, pero es verdad que hay un país entero que está retratado en esos destellos de lo que se va contando, en esa selva en la que efectivamente está fenomenal el coche de la primera ilustración, que es también lo último que vemos, aparece un cochecito al final. Es que es un libro muy perfecto que es como has acabado el viaje. Y hay un momento que empiezas a pensar que es un poco terrorífico también el viaje, porque es un poco que dices, ¿pero dónde me he metido? O sea, en ese viaje que nos propone, que es un viaje de verdad, atravesando, ¿no? Realmente atravesando un país, wow, hay mucho terror, hay mucha violencia, la verdad, es un viaje cargado de violencia y con todo cargado de vida y de alegría al mismo tiempo. Que esto era otra cosa por la que te quería preguntar, sin llegar de nuevo a destriparos el relato. Claro, al principio dije, alegría, no, Margarita, no hace cosas de alegría. Pero luego me di cuenta que a lo mejor esto es la alegría, ¿no? Que a lo mejor la alegría convive con todas esas cosas que están en la vida, convive con esa selva, convive con esa violencia, convive con la pobreza, convive con esas diferencias sociales que se retratan aquí tan duramente, convive con el deseo sexual, tiene una frase que ahora la busco, que desde Cumbres Borrascosas, es que tiene una frase, Cumbres Borrascosas de una de las preferidas, y de pronto digo, wow, pero si estaba en Colombia, y de pronto tiene que elegir entre dos chicos, y bueno, y tiene esa elección de lo correcto que te va a arruinar la vida, aunque si eligieses lo incorrecto también te la va a arruinar, y que todo es alegre por lo tanto, porque como cualquier cosa la va a llevar por delante, lo más importante de pronto es, por favor, pues sí, maquíllate y no te pongas el sujetador, estupendo, sal a la calle, lígatelo. Entonces estás como excitada como la adolescente, viéndole estrellarse y pensando, estrellate con alegría, porque tampoco, o sea, no hay lugar, no hay dónde. Entonces, bueno, esa ambivalencia, no sé si os la estoy contando bien, vais a tener que hacer el viaje, todo esto, toda esta presentación,
por si no lo habéis visto, es una invitación a que os subáis al cochecito rojo, que sale al principio, y vayáis en eso que dice Margarita, de su principio a su final, que os digo que la espesura del centro es de Beriver. Pero quería preguntarte por esta manera especial que tiene por esta ambivalencia que creo que está en tu literatura, creo o intuyo que está también en Colombia y creo o intuyo que está de una forma especial en toda América Latina o en todo lo que yo leo que me llega de allá, que siempre estoy como aplastada, o sea, con realidades que me durísimas y a la vez salgo de allí como amarillo, o sea, como con energía, como con muchísimas ganas de ir. O sea, hay algo que no casa, siempre me lo pregunto, entre mi deseo furioso por ir. O sea, parece como que sea, wow, qué increíble es Colombia, solo quiero ir, meterme en esa selva. Y claro, según lo digo, bueno, no, acabo de decir todo lo que he dicho, o sea, es un libro cargado de violencia, no parece que sea el sitio donde yo quiera ir, pues a la vez sí, porque eso es lo que respira una vida que a veces pienso que aquí es como si se nos escapara, ¿eh? A veces yo digo, ¿será que yo estoy más en blanco y negro, ¿sabes? En un color menos saturado y que hay algo muy auténtico en esta forma de contar, no sé si en esta forma de vivir, no sé, ilústranos porque yo no sé, pero iluminas. Sí, yo creo que efectivamente la ambivalencia es el sentimiento con el que, o la condición con la que estamos más familiarizados en Colombia seguro y en buena parte de Latinoamérica también. Esta cosa de poder experimentar en simultáneo sensaciones tan opuestas y parte de la idea del título, que es el título que tuvo desde antes de ser escrito, era porque, bueno, en realidad es el nombre de un lugar, pero también porque a mí yo crecí con esta idea en Colombia instalada, que por ahí se deben acordar muchos de los que están acá, que decía que Colombia era el país más alegre del mundo. Había no sé qué encuesta o estadística, no sé por quién, que situaba a Colombia como el país más alegre del mundo. Y todos decíamos eso, y yo me acuerdo que en mi casa eso era, o esto de que teníamos el segundo himno nacional más lindo después de la Marsellesa, esas cosas que le quedan como en la cabeza, y yo me acuerdo que de lo que más se repetía, estos enunciados, estas cosas sentenciosas que decían por la calle o en la familia, es que somos el país más alegre del mundo, que esto es un gran vividero, que acá se vive mejor, o sea, todas esas cosas que para mí son como, o sea, simple y llana autoindulgencia, porque vives en un lugar tan violento en muchos sentidos, o sea, porque todo lo que sucede a tu alrededor, aun cuando no te toque tan de cerca, es violento. Y se crece con esa sensación de que en cualquier momento todo va a reventar, que, digo, ves a la gente por la calle y dice, bueno, nos vamos de fiesta, porque total mañana no se sabe. Esa sensación de que hay que vivir el momento porque no sabes cuánto va a durar, es algo que yo tengo muy incorporado en mi recuerdo digamos, de mi país, ¿no? De lo que fue crecer en un lugar en el que rápidamente se pasaba de la preocupación o del miedo o del terror que te producía todo lo que estaba pasando a tu alrededor, a naturalizarlo. Bueno, es así, donde comemos, no sé, es como que creo que bueno, que eso es una gran puesta en escena de la condición de la ambivalencia, pero además como esa especie de resignación a lo irremediable, a lo que no lo podemos arreglar de ninguna manera, cómo podemos transitarlo de la manera menos perniciosa posible. Bueno, seamos felices. Había un locutor, no sé si seamos felices, Edgar les dice. Sí. Está por todos lados, eso es lo que uno mama de chico, ¿no? Esta cosa de vamos para adelante, no importa, tal. Hay poco, en eso, bueno, encima yo me fui a vivir hace como 20 años a Argentina, que es como todo lo contrario,
porque es como todo es trágico, todo es como, es terrible, está todo floreciendo, las vacas gordas por ahí, y es como, vamos a morir de hambre, esto es un desastre, como es justo el extremo contrario, con lo cual cobra mucho más brillo cuando yo me acuerdo de cómo se vivía en Colombia, una tragedia infinitamente superior. Otra parte que no os voy a leer, porque la tenéis que descubrir, sobre la risa y la risa de los pobres, que es como, bueno, otra bofetada, ¿no? La verdad es que está descrito el país así, entre bofetadas y caricias, y con una tensión que yo a veces he sentido, no está en Colombia, pero sí en otros lugares de América Latina, de atravesar un territorio espléndido y peligroso al mismo tiempo, y esa tensión está todo el tiempo pegada al texto, ¿no? Después están las historias de las mujeres, que hay en realidad bastantes, pues bastantísimas, sí. Pues, la verdad que estoy pensando hay una madre que hay una escena que amamanta a su hijo enfermo bestial, pero cómo se van construyendo una especie que sobre esto también me gustaría que nos hablaras, desde esa diferencia tan violenta también entre las clases sociales, entre lo que significa, existen en todos los lugares, pero aquí aparecen de una manera muy cruda, ¿no? La que lo va a tener muy difícil para salir del lugar de donde está, y la que ya nació en el lugar correcto. Lo difícil que es que se relacionen entre ellas siendo vecinas, bueno, compartiendo prácticamente la misma finca, ¿no? Una como dueña y otra como hija de quienes por allí trabaja, juegan juntas y demás. Y cómo se trenzan esas historias y también esas feminidades y esas formas de ser mujer adaptadas a según qué entorno, que casi parece el mismo, porque puede que sea la misma hectárea, y resulta que no, que son dos realidades muy, muy diferentes, y a pesar de eso terminan siendo muy violentas para las dos. De nuevo, cada una, ¿no?, tiene su parte, más las madres de cada una, más todo el tejido social que parece que la señala de alguna manera, ¿no? Hay muchas escenas muy sexys también. Hay una parte, me encanta el trabajo de seducción que hay en esta novela, el trabajo con el cuerpo. Igual luego no me resisto a leer algún trocito, donde aparecen, ¿no?, las chicas y se cuentan así como expuestas para ser pescadas por las pandillas que pasan por allí a que les echen la caña, y nosotras estamos aquí a ver cuál pica. Y realmente saben que piquen en la caña que piquen, pues no hay o sea, es una escena como, wow, no hay muy buen porvenir, pero aún así dan todo lo mejor, ¿no?, para un poco como una especie de los Bridgerton, pero en serio. O sea, se colocan allí y tú las estás viendo, perdón por esta referencia tan poquísimo literaria, pero wow, digo, pero en serio, porque lo estás viendo como esto sí que es, y yo he estado ahí, o sea, todas hemos estado allí, y tan lejos están allí desde otro sitio, y bueno, cómo además las madres las van empujando hasta que ella es muy afilada, porque no deja a nadie vivo, ¿sabes? ¿No? Sí. De pronto parece que va a ser Sorora, pero no, dice, no, y la madre la mandó a ponerse allí a hacer carnada a que la pesquen. Y entre ellas, de nuevo, parece que va a haber algo en común entre estas mujeres, pero se trabajan muy bien las rivalidades, por así decir, también entre las mujeres. Eso también es poco habitual y me gustaría que nos contaras un poquito. No, me da mucho gusto escuchar hablar del texto. Me encantan todas las cosas que pescaste. A ver, sí, la verdad es que esta historia intentaba desde el principio retratar, de hecho
parte de lo que me producía originalmente como rechazo de este texto, y por eso como que no había conseguido avanzar hasta que bueno, pasó lo que les conté al principio, que Juan pues me preguntó, y esto era porque me daba la sensación, así como lo explicaste, podría ser visto también como una especie de simplificación o de culebrón, ¿no? Como de la rica, la pobre, la no sé qué, en estos lugares. Entonces como que no quería caer en eso y decía, bueno, cuando consiga, no sé, saber cómo contar esto bien, entonces volveré a él. Pero porque es que quería hacer como un retrato muy claro de que esa situación, aun cuando parezca culebrón, existe de manera muy evidente en mi región, en mi país. O sea, es tan claro según dónde nazca alguien, la clase social en la que nazca una persona, es tan claro cómo va a ser su vida y su destino desde el mismo momento en el que, o sea, era obvio que la chica hija del casero, del que cuidaba la finca de la dueña, aun cuando fuera su amiguita y jugaran y compartieran los juguetes, y no sé, una vez llegada a cierta edad, la dueña de la finca le iba a empezar a mirar con otros ojos, iba a comportarse distinto, por mucho cariño que hubiese ahí, esta cosa que también se dice en las familias colombianas, que las empleadas domésticas o que la gente que te sirve, te cuida, no sé qué, son como de la familia, el eufemismo más cruel que he escuchado en mi vida, porque realmente nunca son como de la familia, o sea, jamás, o sea, es como una cosa que se dice y que se instala con un nivel de impunidad, incluso delante de estas personas. Ay, sí, te presento a Nuria, ella es como de la familia. No, ella es la que te lava el baño, te hace la comida, te limpia la ropa, ¿sí? Entonces, me parece como tan grotesco ya en la realidad que buscar un modo de retratarlo claro, así como prístino, si quiero que se note esto, me resultaba difícil porque, por supuesto, siempre tratamos, creo que todos los que escribimos tenemos esta cosa prohibida de ser explícitos y apelar más a la sugerencia y no querer mostrar. Entonces, bueno, esta dicotomía me ponía como en ese brete, ¿no? Y bueno, una vez más creo que lo que termina salvando las historias son las formas, ¿no? Las formas en que encontramos para, yo últimamente lo llamo como el container, el contenedor de eso que ya sabes que no es, o sea, nadie está esperando una revelación demasiado importante sobre una situación que todos conocemos, temas y tópicos con los que la humanidad entera está familiarizada, como la desigualdad, la violencia, no sé. ¿Cómo haces para que eso no sea un lugar común? Es encontrar una forma que lo singularice. Entonces, la forma de singularizarla es haciendo una historia de cada una de estas chicas que la puedas mostrar, tipo, como lo que estabas hablando, las imágenes de ellas sentadas en el pueblo esperando ser pescadas, pero la una más reticente que la otra, haciendo gestos pequeños que sabes que son de incomodidad, como ¿qué hago acá? Como ese tipo de cosas, creo que son las que alimentan finalmente un retrato más singular sobre una situación hiperconocida, ¿no? No me resisto, yo me repito, sobre esta desigualdad, ¿no? Dice, estas niñas que jugaban juntas de niñas, y dice, entonces querían las mismas cosas, Barbies, chocolates, tetas grandes y cintura pequeña cuando crecieran. Se miraban fijo y se decían, somos iguales. Un poco lo eran, a cierta edad, diría yo, y más adelante, mucho más adelante, la igualdad es posible. ¿Qué por qué? Porque hay poca conciencia del entorno. Bueno, la historia de las niñas, la manera en que efectivamente en que se pasean por ese lugar, en las que se encuentran después en medio, porque iba a decir, en medio de algo que pasa muy importante que no os puedo decir qué es, porque encima tiene una trama increíble, o sea que tú dices, vale, pues ya lo tenemos todo, tenemos el continente, el ambiente, la genealogía, dibujamos así, tenemos este toque.
Y cuando todo eso pasa, no suele haber una trama trepidante, ¿vale? Si todo eso pasa, ya os digo yo, no es una novela negra, no es, ¿sabes? No es un viaje en coche donde va a pasar algo que viene y que hay un desenlace. Bueno, pues aquí sí. Entonces, es muy redondo. No quiero, yo aún tengo un poco de carrete si queréis, pero no quiero alargarme mucho. Si alguien quiere preguntar, que tenemos aquí este lujazo, os dejo. Y luego me alargaré un poquito más si nadie pregunta, que no me lo creo, porque es que francamente os recomiendo muchísimo comprar el libro y llevaroslo, incluso varios. Yo creo que va a ser, Juan, uno de los libros de la feria. Te auguro que este libro llega con mucha alegría y como con una potencia de... ¡Wow! Yo estoy feliz de verdad, de haber llegado a él. Y tiene toda esa... Bueno, es que claro, no quiero hacer muchas más catas porque quiero que sea sorpresa. Entonces, no sé si tenéis, que seguramente sí, preguntas. ¿En serio o no? Bueno, pues entonces veo que... bueno, tampoco sé muy bien cómo vamos de hora. Igual vamos... Un poquito más. ¿Un poquito más podemos? ¿Vale? A mí me gustaría saber un poco más sobre el proceso con la ilustradora y cómo fue, cómo colaboraron. Mira, fue una cosa espectacular porque yo nunca había trabajado, ni pensé que podía trabajar con alguien un texto mío. O sea, me resulta algo como tan como propio, tan personal, que difícilmente como que lo someto a, o sea, no, me resulta algo medio impúdico incluso. Entonces, cuando el primer encuentro que tuve con Paola, ella me dijo, bueno, leí una primera versión, me encantó esto, me gustó esto, pensé esto, todo lo que me dijo ahí me cayó como si fue una cosa muy, te digo que como de carácter casi esotérico, como que, en serio, como si fuera de repente como ampliándome y explicándome mi propio texto. ¿No? Sin añadir una cosa más, yo sentí que su lectura y su interpretación como que me explicaban a mí misma lo que había escrito. Y eso me pareció espectacular porque, entonces, bueno, empezamos a hablar de esto, que creo que sí que fue muy evidente ahí la sugerencia de Juan de ampliar todo lo que se refería a esa presencia que estaba quizá un poco más tímida antes de ese monte que rodea todo. Entonces yo le dije, a mí Juan me comentó esto y me dijo, me parece que va por ahí, o sea, es eso, yo tengo un recuerdo y me contó cuál era su recuerdo de la selva en Colombia. En Colombia no importa la ciudad que sea, hay monte por todos lados. O sea, ella es de Cali, yo soy de Cartagena, ella creció en Bogotá o en otro lugar de Cundinamarca, yo crecí en Cartagena, y siempre hay una parte, digamos, del escenario que es selvático. Y si no, en tu casa tu mamá planta cosas, o sea, siempre hay como una cosa muy apabullante de esa vegetación tan propia de Colombia. Y cuando ella me contó esto, como, ay, yo recuerdo que la selva a mí me daba miedo, pero también me atraía mucho. Y yo decía, claro, es como una cosa tenebrosa y seductora al mismo tiempo, y es lo que decía de esta especie de ambivalencia que se percibe en todo el libro. Entonces fue realmente una experiencia que nunca había tenido y que atesoraré para siempre porque creo que enriqueció mucho mi propia percepción del texto. Así que nada, súper agradecida. Tremendo. Que cada escritor busca la respuesta, ¿no?, a su obra. Y Paula fue la primera, ¿no? Fue la primera, bueno, primero de tener contacto con el cuento fue Juan, que me dio también una evolución que me hizo que el texto evolucionara o se convirtiera en lo que finalmente se convirtió. Pero luego cuando ella fue como si le añadiera una capa más, no sé cómo explicarlo. Yo cuando estuve, que me acuerdo que nos juntamos y te mandamos una foto, sí. ¿Te acuerdas que nos juntamos en un café en Buenos Aires? Ella acababa de llegar de Berlín y es como que había leído el texto así y me dice, me encanta el personaje de Yoli, como acaba de llegar y lo había leído y me parecía todo, viste, como una maravilla. Y cuando empezó a hablarme del texto ahí yo sentí, qué bien cómo entendió esto y cómo le está sumando a mi propia interpretación. Sí, fue
Fue muy lindo. Tremendo, gracias. Que no se me olvide. Otra cosa quería decir. Esta es solo del objeto libro. Es que es un libro sinestésico, porque antes igual no he explicado del todo bien la parte de lo que significa un libro de ilustración, un libro bellamente escrito y bellamente hecho. A veces damos también, por supuesto, igual que de los escritores se habla poco de las palabras, de los libros objeto bien hecho se habla poco también. Entonces seguro que está aquí, a lo mejor es Juan o es otra persona, pero quien haya metido las páginas amarillas, que son como golpes también, en medio de esta escritura que aparece, de pronto hay unos... No sé por dónde ¿Sabes quién es? No sé si es Paul, que le estamos ahí citando hasta desgastarlo. Digo que pasan cosas con las páginas, o sea, forman una parte fundamental de este libro. Que yo decía, ¿esto lo habrá metido la ilustradora? Porque tampoco me lo habían... Y yo cada vez, o sea, como que me asustaba, lo he leído como... porque está tan cargado de sorpresa y de sentidos y de tal, que de pronto, ¡pah! No página en blanco, sino página amarillo puñeta, que son ¡pah! Quieta, para. Y las mete arbitrariamente, pero con un sentido que casa muy bien, que yo al final hace que todo el objeto que digas, joder, bueno, qué bien cuando enganchan todas las partes, ¿no? Y bueno, no quería dejar de comentar eso. Y después un poco, también quería preguntarte por cómo sientes tú que te leemos aquí. Esto ya como lectora, yo siempre pienso, joder, estaré leyendo, y también incluso cómo nos leéis ahí. Estaré leyendo esto, o sea, le estoy metiendo algunos códigos que no van puestos. Yo, a veces, debo decir que se me hace muy de allá la literatura del otro lado del charco. Esta, en cambio, ya lo habéis visto, me ha interpelado en muchos, o sea, me parece que tiene como un trazo universal, un trazo regional. No sé si a ti, te pregunto esto, si a ti también, esto seguro tiene estas capas, ¿no? Que lo puedes leer de estoy leyendo esto de allí, pero no dejo de estar hablando no solo de lo regional, sino de lo universal. Todo el rato hay ese diálogo y esa tensión también, ¿no? Y eso me ha llamado muchísimo la atención, porque creo que a veces desde aquí se nos vende un poco la literatura latinoamericana como menos universal quizás, o como si la universal fuera, yo qué sé, la estadounidense o la alemana, o ya si es de hombres perfecto, y ya después hay como regiones que sería pues, la escrita por mujeres o la escrita por, no sé, escritores africanos. Y es verdad que a veces cuando descubres otras lenguas, bueno, llego a lugares que reconozco el territorio y que me encantan y que disfruto, pero que no tienen esa voluntad de dialogar con un entorno macro más grande. Yo sentía que este libro tenía, no sé cómo, me cuadra lo que has dicho que te lo pidieran para inglés, como que tenía conciencia de ir a ser mirado desde fuera del continente, por así decirlo. Y que yo me encontraba como warnings para mí, como, si me estás mirando así, esto. O sea, que sepas, esto ya lo sé yo de mi risa, esta ambivalencia ya la detecté yo. O sea, para cuando tú crees que entiendes algo, yo es que he dado una vuelta y otra, no sé si es... pero había algo de esto de ir a ser contado el país para ojos así como los míos o como los de los ingleses o de fuera. No, uno que yo creo que, o sea, yo te contesto eso porque me interesa muchísimo y es algo que pienso mucho también, pero también es cierto que en estos días que he estado acá este par de días hablando sobre el libro y las temáticas que tiene y todo, siento que cada vez, no, o sea, nos parecemos más. O sea, creo que España, digo, perdón, pero no, que hay muchas más cosas, digamos, cada vez nos estamos acercando más, ni siquiera, digo, lo digo como una tragedia, es como decir, bueno, el mundo se hace más global, claro, y los problemas tienden a ser bastante similares. El problema de inmigración podría, digamos, hacerse una reducción de, digamos, si lo lleváramos a un plot que podría encajar en un libro con problemáticas similares a las que plantea esto. O sea,
esa ficción de que estamos muy lejos y por lo tanto somos tan distintos, creo que cada vez se dibuja más. Pero con respecto a lo de, ¿qué era? A lo de ser, Si sabías la conciencia de, mira, dos cosas. Una tiene que ver con que yo últimamente, insisto, lo que decía al principio, parezco, me estoy como obsesionando con este asunto, pero como que cada vez estoy pensando más en cómo perfeccionar las formas, ¿no? los mecanismos, lo estructural. O sea, ya sé que voy a hablar de lo mismo siempre, o sea, no sé que no voy a... como que las grandes revelaciones no vendrán de mí, no es algo que siento que hay, sí, es como que me interesa mucho encontrar ese mecanismo y ese formato en el que pueda como retratar lo mejor posible eso que me preocupa, eso que quiero que otros vean. Y necesito que lo vean bien, o sea, no puedo ponerme rara, quiero que lo vean bien. Entonces, en este caso en particular, tuvo que ver mucho la elección del narrador. Por ejemplo, a mí, yo quería que fuera un narrador que estuviera muy por encima de todo, que se pegara mucho a la subjetividad de los personajes, pero un narrador que supiera mucho más que el lector, mucho más que los personajes, mucho más que todo. Es un poco Flaubert también, os debo decir. El narrador es un tercera persona. Es una tercera persona que te va para adelante, que te va para atrás y te hace saltos en el tiempo medio disparatados, a veces como, y de una línea, porque yo quería como decir, bueno, de hecho al principio quizás estaba como más intervenido gráficamente con paréntesis y no sé qué, después lo suavizamos un poco, pero siguió esta intención de que el narrador dijera, y Ana tenía 3 hermanos, pero no importan para esta narración, no tienen nombre. Supongamos que el que dijo eso fue el hermano del medio y sigamos adelante con la historia. Es como un narrador que como que no pierde el tiempo en detalles que no importan digamos, a lo que finalmente quiero decir, y que necesita tener como esa perspectiva. Entonces por eso creo que también se siente como esa distancia, alguien que está mirando y que está observando y que está diciendo, te muevo esta pieza porque necesito moverla para que entiendas esto. Te muevo esta otra, salto en el tiempo, vengo atrás. Yo pensaba, mientras pensaba en este narrador, mientras pensaba, esa no te la tatúes. Esa no va. Pero cuando trataba de imaginar este narrador, yo me acuerdo que vi hace muchos años, muy chiquita, esa película, que a lo mejor acá se llamaba de otra manera, que yo la vi como Furia de Titanes, que había una especie de Zeus que tenía como un planetita. Es muy buena esta película, me gustó. Yo tengo ese recuerdo, ni me acuerdo de qué era, pero sí, seguramente fue bueno, pues me la recuerdo hasta hoy que el Zeus movía como a los personajes, ¿no? Y ahora te va a pasar esto y ahora te va a pasar esto. Y yo imaginaba todo el tiempo que era un narrador medio así. O sea, ahora vamos a poner a esta en esta situación y le va a pasar esto y esto y esto y esto, o quizá no le pasa nada, mejor hagamos tal. Entonces como que quería eso, que por ahí yo creo que esa necesidad de que se entienda lo que quiero decir, y por eso pongo un narrador que mire de lejos para que tenga más perspectiva y definición de lo que cuenta y tal, es lo que más que haber sido escrita para alguien de afuera que me lo pidió, que no, al final no fue así, sí quería que el narrador tuviera ese lugar. Y iba a decir algo más y se me fue. ¿Había algo más en tu pregunta? Lo de la forma, sí, porque sigo con eso. Estoy como que me pasa también que tiene que ver con que tengo muy poco tiempo como para sentarme y escribir realmente. O sea, como antes, cuando era joven, me sentaba y tardaba horas en que, este párrafo me guste, como ese regodeo, a mí no se me da. Probablemente a ti tampoco, o sea, tenemos vidas que no nos permiten ese ejercicio. Entonces yo lo que todo el tiempo estoy tratando es como de afinar esa forma, eso que quiero que suceda en la cabeza, para después, el momento de hacerlo, tiene que ser súper expeditivo, tiene que ser muy taca, 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 taca. Entonces como que ya decido sintaxis, narrador, personaje en la cabeza antes de ponerme a trabajar. Eso es
en caso, un ejemplo claro fue este texto, por ejemplo, trabajado así. Esto es la mayor alegría de lo que has dicho, porque yo a veces pienso, con estas vidas quizá escribamos cada vez peor, porque yo quisiera tener ese tiempo para el texto, pero este texto es la prueba, no estoy contenta, de que no, de que funciona, porque, bueno, claro, al menos que funciona a ti, pero escribes cada vez mejor, o sea, sigue con poco tiempo, no le des fuera, hazlo todo en tu cabeza, el mix, y efectivamente tienes el power de Zeus, de narrador omnisciente diosa, de estoy haciendo esto peor, ¿sabes? Como que es efectivamente y ahora esto no lo he dicho, pero esta línea estamos aquí, pero ahora voy a hacer un párrafo 10 años más atrás, porque quiero, y luego vuelvo, pero yo controlo, o sea, tú estás ahí en tu viaje y sabes que te está ahí, wow, y de pronto bajas y le da la gana y dices, no, ahora quiero, que yo decía, ¿qué? ¿He hecho primera persona ahora? No, es que quiero, y ahora me acerco a la subjetividad de Yoli y entonces estoy en su cabeza, pero porque puede todo. Entonces, eso es muy guay, yo voy a ver si me lo quedo. Espero que hayas apuntado, Juan, de no esperéis revelaciones de mí, o sea, no sé cuál, pero es como camisetas, por favor, lo voy a citar allá donde vaya. Vivo en tierra de nadie. Y de verdad que claro, efectivamente, no sé si se le puede pedir en realidad más a una escritora, ¿no? Que tenga algo que contar. Eso de yo quiero contar esto y que se tome el tiempo para contarlo como Dios, como diosa, ¿no? Como de esta manera que es efectivamente, como dice, no me voy a poner rara, que me ha hecho gracia esa forma de decirlo, pero en realidad me voy a poner absolutamente exquisita, o sea, efectivamente, no lo ves porque yo he caído en el embrujo total del texto, pero si me pusiera ahora, claro, hay una cocina perfecta, ¿no? Un esqueleto narrativo que yo ya he visto el cuerpo moviéndose y, joder, qué guapa es, qué guapo es, pero no he visto, efectivamente, todo esto que has contado ahora, de no, este esqueleto es una cosa mecánica que yo sabía de punto a punto, ¿no? La verdad que enhorabuena a los dos, enhorabuena a los tres, en realidad, que presentáis hoy librería, libro Juan y super estreno Margarita, que va a ir, bueno, pues muy, muy fenomenal. Insisto, yo no quiero alargarme porque he visto que hay gente que se ha tenido que ir y quiero que tengáis todos tiempo para la firma. A lo mejor Margarita nos quiere decir algo más. Yo solamente gracias a todas y a todos por venir y que lo disfrutéis muchísimo este viaje, de verdad. Muchas gracias.